iniciando nuestro programa hablando de salud, un poquito más interactivo. Estamos hoy celebrando un 177 aniversario de la Independencia Nacional. Un día como hoy, en 1844, pues con el Trabucazo de Mella y los otros patriotas, pues se decide la independencia dominicana. O sea, es un día de júbilo que estamos celebrando en el día de hoy. Y tenemos un invitado también de lujo, muy especial, compañero también de la Residencia de Medicina Interna, sanjuanero, el doctor Edrar Rodríguez. Mi primo. Su primo también, Porque ¿no? Y mi hermano. Compartimos lazos consanguíneos. Consanguíneo y de formación también. Exacto. Exactamente. Igual me llena a mí de mucho orgullo, hermano. ¿Verdad? Me siento muy orgulloso de ti. Igual para mí. Muchas gracias por la invitación. De verdad que me siento feliz de compartir con ustedes. Ustedes yo lo veo como mi familia. En esos hospitales, tantos trabajos, tantos esfuerzos. Y finalmente para llegar aquí, jóvenes, emprendedores y además en nuestra tierra, sanjuaneros los tres. El día de hoy va a ser un programa súper especial por múltiples razones. Hoy se celebra el Día de la Independencia Nacional y es festivo, y además este es el primer programa en el cual yo colaboro y espero que se sigan repitiendo. Así es, esperamos que este no sea el último, hermano. Estas puertas están abiertas, esta plataforma, así la población sabe de ti y puede encontrarte e irte a visitar con cualquier tipo de patología que tú le puedas ayudar. Entonces, el doctor Edrar Rodríguez es reumatólogo, internista. Queremos que nos hable un poco de su formación como profesional de la salud. Para los espectadores que no lo siguen, porque él tiene su público que ya lo conoce y conoce su trayectoria como médico. Pero para los que no conocen al doctor Edrar Rodríguez, podamos conocer un poquito más sobre él. Yo soy médico general, en principio, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el 2010 fue mi promoción. Posteriormente hice un año de pasantía en el hospital Elias Piña, Rosa Duarte. En ese interín comencé a prepararme para la especialidad de medicina interna. El próximo año gano la especialidad de medicina interna en el Hospital Docente Padre Villini. Por una situación de gobierno, nos reunimos allá en el Gautier un año. Ese año cierran el Hospital Padre Villini, ¿tú recuerdas, Damas? Sí. En ese momento hay que reubicar a todos los residentes. Yo caí en el Gautier. En el Gautier, sí. En el primer año. Y ahí es que encuentro a Francis, pero mi primo, andamos por aquí. Me acuerdo perfectamente, yo saliendo de la residencia y veo a Edrar, wow, qué sorpresa para mí. Y ese año fue tan grato, porque tenía una persona mía ahí, con la cual yo me motivaba, ¿sabes? El día a día de la residencia, que no es fácil. El primer año, que es dificilísimo. Ortopedia en el Hospital Salvador Gautier, primer año, es dificilísimo. Medicina interna es dificilísimo. Todo el primer año es súper difícil. Todo el primer año en cualquier ámbito. Entonces, posteriormente, cuando voy a pasar a R2 de medicina interna, entonces abren el hospital, vuelvo al Padre Villini. Yo soy médico internista reumatólogo. Donde yo conocí la reumatología fue en el Hospital Salvador Gautier. La universidad de nosotros en el currículum no tiene la capacitación de reumatología como asignatura. Entonces uno no se da cuenta de la especialidad. Yo recuerdo una paciente de lupus que en una de las áreas del hospital y eso me trajo curiosidad.
Le pregunté a la R3, ¿qué tiene ella, doctora? Ahí tiene lupus. Bueno, comencé a leer un poco. Ella me prestó un libro, comencé a leer más y me interesó la especialidad de ese momento. Cuando yo investigo la especialidad no se hace en Santo Domingo. En el país entero había una escuela en Santiago, la del Hospital Cabral. Digo, bueno, me voy a decidir por otra cosa. Y a mí me gustaba la cardiología también, como todo internista, la mayoría. Que no quede por desconocimiento, sí, claro. Me encantaba la cardiología al principio. Bueno, yo voy con mi cardiología. Digo, bueno, la reumatología se hace difícil porque irme para Santiago con la familia. Pues, cuando yo voy casi a pasar a R3, mi hospital abre una escuela de reumatología. El hospital Padre Estaba para ti. El hospital Padre Villini, con el doctor Alba Feris a la cabeza, ellos estructuran y abren una escuela de reumatología. Yo creo que yo fui. Si yo no fui el primer rotante, yo fui el segundo. Inmediatamente me metí ahí en la escuela. ¿Tú recuerdas, Amar? Se mudó para allá, abandonó medicina. A mí no me veía que me sentía. La pasión. A mí me decían, ¿tú te crees reumatólogo? Porque yo rotaba 2 meses, descansaba uno y volvía. Descansaba y volvía. Porque me hablaban de medicina interna, pero yo volvía a reumatología. Y ahí finalmente me graduó en reumatología. Ahí estamos avalados por UNIBE. Y el último año de mi especialidad tiene una rotación en Madrid, en el Hospital La Paz, en el servicio de reumatología. Entonces, cuando yo volví de Madrid, fue que me gradué. Excelente. ¿Dónde te podemos contactar en Santo Domingo si un paciente quiere ir a tu consulta? ¿Cuáles son los centros donde tú laboras para que puedan saber? Yo estoy a la orden en la clínica Gómez Patiño, en el primer nivel, consultorio 19, y en Hospitén Santo Domingo, pero en Hospitén Santo Domingo actualmente estoy haciendo interconsulta. Por el asunto de la pandemia, hay muchas cosas del horario que yo he cambiado, pero de lunes a viernes en la clínica Gómez Patiño. ¿Y a qué hora está ahí la Gómez Patiño? Nosotros estamos recibiendo pacientes por cita. Nosotros colocamos cita previa, el horario varía, o sea, no es un orden de llegada, sino que a todos los pacientes le vamos asignando un momento. Pero comenzamos desde las 8:30 hasta las 2, 3 de la tarde, de lunes a viernes. Y las personas que quieren contactarlos, que quieren ir allá a una consulta, ¿cuál sería el teléfono de contacto? Nosotros tenemos el 809-860-0090, que es mi celular del consultorio. Ahí es que manejamos todo lo que tiene que ver con asuntos de citas de pacientes, las emergencias, indicaciones digitales que se le manda a pacientes que lo requieran, toda la comunicación. Y el número del consultorio, 809-692-0111. Eso está las 24 horas del día recibiendo llamadas. Perfecto. Pues en el día de hoy vamos a hablar de una patología muy frecuente, la artritis reumatoide, con el doctor. Así que pueden escribir sus preguntas y al final vamos a contestar sus dudas e inquietudes con el doctor. El médico reumatólogo, Ezra, ¿a qué se dedica? Excelente pregunta. Excelente. Es por ahí que tenemos que comenzar. Excelente pregunta, porque eso es una de las preguntas que más me hacen. Excelente pregunta. La reumatología, dentro de las especialidades médicas, es joven. O sea, si la comparamos con cardiología, si la comparamos con ortopedia, tú que eres ortopeda, hay mucho más historias de ortopeda que de reumatología. Entonces, ¿qué pasa con eso? De cierta forma hay cierto desconocimiento, porque en la mayoría de los pueblos, por los reumatólogos ser tan pocos, muy pocos, no hay. Incluso en Santo Domingo, en centros reconocidos, en hospitales, no hay.
Entonces eso hace que haya un poquito de desconocimiento de qué es el reumatólogo, qué hace el reumatólogo, cuáles enfermedades trata. Y los reumatólogos somos especialistas en enfermedades autoinmunes. Hay que comenzar por ahí. Son enfermedades que atacan al propio paciente. ¿Cuál es el detalle de la mayoría de estas más de 200 enfermedades en reumatología? Que estas enfermedades son autoinmunes, pero los principales síntomas son osteoarticulares, musculares, neurológicos, dermatológicos. Entonces, vemos muchos pacientes con articulaciones inflamadas, con lesiones en piel, con caída de cabello, con fiebre que nadie se da cuenta. Entonces nosotros tratamos pacientes que tienen alteración del sistema inmunológico y todas esas alteraciones se reflejan en el aparato osteomuscular, en articulaciones. Hay un sinnúmero de enfermedades reumáticas que yo le puedo mencionar. Hay más de 200 descritas. En el día de hoy vamos a hablar un poco de la artritis reumatoide, que es una causa de discapacidad importante, pero hay muchísimas. Una pregunta, porque recuerdo cuando fui interno que uno de los residentes fue a rotar o a concursar, ya que cambiaba de año. La Escuela de Reumatología de Santiago, ¿qué tiempo tiene abierta? No tiene mucho tiempo. Bueno, cuando comenzamos la de nosotros, ya tenía varias promociones. Como cinco promociones más o menos. O sea que tampoco es mucho. Exacto. No es mucho. ¿Y cuántos egresados ellos gradúan por año? Las dos escuelas egresan 2 por año. Sí. 2 por año. Por eso que son tan pocos. El tiempo son 3 años de especialidad y se gradúan 3 por año. 2 por año, o sea, en cada escuela son 4 reumatólogos al año. Entonces, esa es la cuestión y por la cual a veces hay un poquito de desconocimiento de lo que hace el reumatólogo, de lo que es. Aquí en nuestro país y varios pacientes de América Latina se exige medicina interna como prerequisito para tú ser reumatólogo. En Europa tú puedes ser reumatólogo después de medicina general y en otros lugares, pero en América Latina casi siempre te piden que tú seas médico internista y luego que la hagas como subespecialidad. No, es importante ser internista porque así puede diferenciar patologías dictas de muchas cosas que pasan a nivel de la reumatología. Claro, es sumamente importante eso. Eso es fundamental. Una vez que uno está ejerciendo, tú te das cuenta que esa base te ayuda a entender qué pacientes tú puedes manejar de forma plena, reumático totalmente, qué paciente tú tienes que referir inmediatamente a cardiología, qué paciente tú tienes que referir inmediatamente a ortopedia, porque por el mismo desconocimiento hay pacientes que van a reumatólogos son de ortopedia, hay pacientes que van a reumatólogos son de cardiología. En nuestro país nosotros tenemos, ¿qué te digo? Eso es una debilidad, porque nosotros no tenemos medicina primaria. Entonces, el funcionamiento de la medicina de nosotros es, a mí me duele un ojo, voy al oftalmólogo. A mí me palpita el pecho, yo voy al cardiólogo. Entonces, el paciente no tiene quien lo dirija. Entonces, eso hace que nosotros, los especialistas, hagamos medicina primaria. Entonces, nosotros vivimos constantemente, yo me imagino que a ti te pasa, a Damaris sí, también, sí. Que vivimos mandando. Sí, mire, eso no es de gastro, sí. Eso es cardiólogo. Yo te mando mucha gente para allá, hermano. Porque a mí no me gustan los pacientes. Mire, esa rodilla ya eso se sale del control de un reumatólogo. Eso es quirúrgico. Ese hombro ya yo no puedo hacer nada, es quirúrgico. Entonces ahí entra lo que es la medicina preventiva. Sí. Hay que prevenir. Son pacientes reumáticos. Porque dolor de cabeza, yo lo mando de una vez. Sí. Ya entrando en materia de la artritis reumatoide, doctor, ¿cuál sería la definición o concepto que deben tener los pacientes? De la artritis. La artritis reumatoide
es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune sistémica. Y voy a explicar. Hay preguntas ahí. Hay algunas preguntas. Pero vamos a contestar más adelante. Enfermedad inflamatoria crónica autoinmune sistémica. Y voy a detallar. Esta enfermedad se caracteriza porque el paciente presenta un proceso inflamatorio crónico. Ese proceso inflamatorio crónico se va reflejando en un principio en las articulaciones. Y si tú no la tratas en un momento, entonces se cronifica. ¿Qué pasa con la artritis reumatoide? Como la mayoría de las autoinmunes que nosotros tratamos, hay una serie de moléculas inflamatorias que produce el paciente que lo atacan. El blanco de la artritis reumatoide son las membranas sinoviales. Y eso hace que el paciente se mantenga con las articulaciones inflamadas. Pero se afectan múltiples cosas. O sea, eso es lo que el paciente puede percibir. Pero el ojo sufre mucho, el pulmón sufre mucho, la piel sufre el corazón. Así mismo. Entonces, doctor, ¿y a qué edad es la edad de más afectación de la artritis reumatoide? La artritis reumatoide, realmente no hay una edad que tú puedas decir que al paciente no le va a dar. Al paciente le da a cualquier edad. Entonces nosotros, existe una clasificación internacional que es artritis idiopática juvenil por debajo de los 16 años, y de los 16 años en adelante, entonces tú puedes encasillar a ese paciente como una artritis reumatoide. O sea, son definiciones, pero el comportamiento de la enfermedad es el mismo. Okay. Y dentro de la tasa de los pacientes que tú manejas, ¿qué tanto te llegan? ¿Por debajo o por encima de la edad? Por encima de la edad. Entonces, hay una media que es predilecta para que la enfermedad ataque, que es de 35, 40 años aproximadamente, preferiblemente mujer, después de la menopausia. Se ven muchísimos casos en artritis. ¿Y eso es lo mismo que el reumatismo, como dice la gente comúnmente? Artritis reumatoide. En el vulgo. Esa es una excelente pregunta, sí. También. Esa es una excelente pregunta, porque nosotros que somos de pueblo, la función de nosotros es educar y decirle al paciente y explicarle. A mí me dicen mucho, tengo un reumatismo, tengo un reuma, tengo un pasmo, me hablan mucho de eso. Y la situación realmente es darle nombre y apellido a la enfermedad. Porque si tú dices, tengo un reuma, tú estás generalizando. Un reuma puede ser cualquier cosa. Un reuma puede ser cualquier tipo de enfermedad. Entonces tú tienes que explicarle a ese paciente que hay enfermedades con nombre y apellido, y que unas afectan una parte, que otras afectan otra parte. Entonces, para nada es lo mismo. En términos populares existe la palabra reuma, pero eso hay que afinarlo y hay que convertir ese reuma en la enfermedad que lo está afectando al paciente. Un espacio. Dice Sandra Lora 1 que padece de un dolor y calambre en el brazo derecho, sobre todo en las noches. ¿Quién lo trata? ¿Un reumatólogo o un ortopeda? Bueno, aquí está mi primo. Bueno, la clínica que tú mencionas, Sandra, es parecido. Claro, tú tendrías que ir al consultorio del ortopedista para que te evalúe, te haga una serie de pruebas para ver si está presentando una neuropatía periférica llamado síndrome del túnel carpiano, que es lo que más me asemeja según la clínica que tú escribes ahí. Es un dolor neuropático que va desde el hombro, antebrazo,
mano y puede alcanzar como signo de rebote hasta el cuello. Sobre todo en las noches, el paciente se despierta como tú acabas de describir. Entonces sería bueno que vayas a la consulta con un ortopedista para que te haga las evaluaciones, te haga una electromiografía y velocidad de conducción para ver si estás presentando un síndrome del túnel carpiano. Espero que haya sido satisfactoria tu pregunta. Continuamos. Excelente. Hay que decirle a ese paciente que muchas veces se confunde. O sea, ese dato clínico neurológico puede venir del cuello, puede venir del carpo, entonces hay que investigar. Exacto. O sea, hay que saber qué nivel de compromiso tiene ese nervio. Sí. Entonces hay que saber si eso lleva un manejo meramente clínico o ya por el tiempo que tiene el paciente presentando el síntoma o el empeoramiento se ha agravado y necesita cirugía. Hay que ver si ese paciente tiene una enfermedad metabólica que le esté desencadenando neuropatías descompensadas. La diabetes es lo que más frecuente uno ve. Ese paciente con ese calambre que no se le quita. Exactamente. Y entonces los pacientes, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de los pacientes con artritis reumatoide? En un principio, la artritis reumatoide da rigidez. Es una rigidez en la mañana. Ese paciente tiene pequeñas molestias articulares y en la mañana él refiere que él se levanta y que no se puede levantar de pronto. Él se levanta al paso, se va moviendo, va caminando, como que se calientan las articulaciones, es lo que me refieren, y que luego camina. Entonces, paciente que comience a notar rigidez matutina, debe de ver que algo no anda bien. Posteriormente, cuando la enfermedad va empeorando, entonces comienzan a hincharse las articulaciones. En artritis reumatoide, preferiblemente articulaciones pequeñas. Articulaciones de las manos, las muñecas, codos, hombros, pie y tobillo en una proporción similar. Posteriormente van las articulaciones más grandes, que ya son en casos evolucionados. Y aparte de eso, a nivel de los ojos, ¿qué manifestaciones pueden tener los pacientes? Buena pregunta, porque no todos los pacientes presentan un cuadro típico de la enfermedad. O sea, no todos los pacientes se presentan con poliartritis inflamatoria, simétrica, que es lo que uno utiliza para diagnóstico, sino que hay pacientes que pueden debutar con afección oftalmológica. Ojo seco, ojo rojo, entonces boca seca. Hay algunas complicaciones de la enfermedad que el paciente puede sentirla antes de hacer el proceso poliarticular, porque no todos los pacientes se comportan de manera similar. Yo he estudiado pacientes que me lo mandan los oftalmólogos ellos me mandan uveitis, inflamación ocular. Yo reviso ese paciente y finalmente encuentro que detrás de ese ojo inflamado lo que hay es una artritis reumatoide. ¿Y qué importancia tiene eso? Que si ese paciente no da con un especialista que lo guíe de manera adecuada, se puede cansar de echarse gotas, se puede cansar de echarse antibióticos, se puede cansar de echarse antialérgicos y ese ojo no va a mejorar. Factores de riesgo que alteran este tipo de patología. De enfermedad. Bueno, hay múltiples factores de riesgo que pueden exacerbar y están como mal pronóstico de la enfermedad. Uno que se ha identificado en los últimos años, que encabeza la lista, es fumar. Fumar incluso se ha asociado a la producción de artritis. O sea, ya ese es el factor número uno. La obesidad, la diabetes, el sedentarismo, malos hábitos alimenticios pueden mantener un paciente con artritis reumatoide totalmente empeorado. ¿Y cuál es el sexo que más afecta? Es el sexo femenino. El sexo femenino se altera con una relación de 3 a 2. 3 a 2 en el hombre. 3 mujeres, 2 hombres, en lo que tiene que ver con artritis reumatoide del adulto.
En la clínica, en tu consulta, ¿qué es lo que más se manifiesta en los pacientes que van a tu consulta? Sea en estadio primario o en estadios ya más avanzados, que tú dices, wow, estoy de frente a una artritis reumatoide. En estadios primarios es la rigidez, básicamente. Es la rigidez, inflamación de una articulación pequeña. Un paciente te va y te dice, doctor, bueno, mire, a mí ese dedo se me hinchó. Yo le pregunto, ¿se dio un golpe, levantó algo pesado, empujó alguna escalera, levantó un cubo? No, doctor, yo no medí, no hice nada. Ok, entonces voy con el tiempo. ¿Qué tiempo tiene pasándole eso? Yo tengo aproximadamente tanto tiempo, tantos meses. Pues yo voy sospechando que ese paciente hay probabilidad de que tenga artritis. No necesariamente, como le había dicho, el patrón simétrico, porque es que debutan de diferente manera. Ese es el patrón clásico. Y que antes te decían, bueno, tú comienzas a sospechar en artritis reumatoide cuando el paciente tiene ambas manos inflamadas. Eso es un patrón tardío. Ya un paciente que no ha recibido un trauma en una articulación y comienza a presentar dolor, inflamación, rigidez, tú tienes que comenzarlo a sospechar y tienes que descartarlo por todo lo que significa la enfermedad y todo el deterioro que puede presentar ese paciente que no es reversible. Entonces lo otro es paciente tardío. El paciente tardío lo que significa es que ese paciente va a tener discapacidad. Es un paciente que básicamente te llega en silla de ruedas, lleno de nódulos reumatoides, con problemas pulmonares, con fibrosis. Entonces es un paciente que hay que abordarlo clínico-quirúrgico. Deformidades articulares, manos torcidas, ya no se puede valer por él mismo. Entonces es un paciente que yo regularmente le digo, bueno, mira, lo que tienes es difícil de devolver. Lo que tienes, tú vas a vivir con eso, pero yo me voy a encargar que de aquí en adelante no te siga pasando, no siga habiendo deterioro, no siga habiendo deformidad. O sea, un freno eso. Vamos a frenar el proceso de la enfermedad desde ahora, pero no existe ningún medicamento que te devuelva. Entonces, por eso es sumamente importante buscar ayuda en los momentos precoces de la enfermedad. Exactamente. ¿Y existe un tiempo? Una pregunta importante ahí, que si has analizado venir en algún momento a tu pueblo a dar una consulta, hermano. Sí, yo se lo he propuesto. Sí. Mi primo y Damaris me lo han dicho en varias ocasiones. Es algo que yo tengo en proyecto. Yo soy sanjuanero y definitivamente yo eso lo tengo en proyecto de en algún momento yo tener una consulta aquí. Aunque sea un sábado, una vez al mes, sentarte, aunque sea un fin de semana, sentarte a ver esos pacientitos. Sí, porque aquí aparecen muchos pacientes. Muchos. Sí, de hecho tengo varios pacientes de San Juan, muchos que me ha referido mi primo, Damaris. De verdad que yo estoy muy agradecido. Tengo doña Selvia Terrero, que es de aquí de San Juan. Le dije que venía un programa hoy, pero así tengo muchos pacientes de San Juan. De verdad que eso es un proyecto que yo lo tengo ahí casi cocinando ahí. Ah, bueno, hay esperanza. ¿Y existe un tiempo, vamos a decir, promedio entre el inicio de los síntomas y el desarrollo de las deformidades de las articulaciones? ¿O sí. eso varía dependiendo? Eso varía. O sea, cada paciente tiene un nivel de comportamiento diferente, pero existe lo que se llama el pronóstico de la enfermedad. O sea, si tú, un paciente con artritis reumatoide, seropositiva, con mucha carga genética de la enfermedad, los textos te dicen que en aproximadamente 6 a 10 años, si ese paciente no recibe un tratamiento adecuado, va a tener deformidad. Kian 413 te dice, hermano, que gracias a ti está nuevo. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Discúlpame. Me he emocionado. Claro que sí. Analíticas para tú confirmar el diagnóstico de la artritis reumatoide. ¿Qué tú
¿cuáles son tu arsenal de análisis? Excelente, buena pregunta. Bueno, la artritis reumatoide tiene un diagnóstico clínico, de laboratorio, imagenológico. O sea, hay un conjunto de herramientas que tú utilizas para finalmente encasillar a ese paciente con artritis reumatoide. Por el momento no existe un laboratorio que te diga que un paciente tiene artritis reumatoide. Y eso es importante comentárselo a los pacientes, porque no entienden. O sea, yo no puedo ir a un laboratorio, hacerme una rumba de análisis y decir yo tengo artritis reumatoide, sino que hay un conjunto de herramientas que uno utiliza para diagnosticar. Y lo principal es la clínica. Clínica, analítica y por medio diagnóstico. Imágenes. O sea, ese paciente tiene que tener una serie de criterios para tú diagnosticarlo. Ese paciente tiene que tener rigidez, ese paciente tiene que tener inflamación de pequeñas articulaciones, ese paciente tiene que tener un proceso inflamatorio activo en sangre que tú determines con laboratorio. No necesariamente tiene que tener factor reumatoide, anti-CCP, porque hay también pacientes con artritis reumatoide que no lo tienen. Entonces, si tú evalúas un paciente, tiene rigidez, tiene inflamación característica, no tiene los laboratorios negativos, pero le haces radiografía y ves que la afección articular es característica de artritis, ese paciente tiene artritis reumatoide de forma independiente. Entonces, finalmente, el criterio clínico, es muy importante para diagnosticar. ¿Y cuáles serían el inicio, el tratamiento, vamos a decir, las oportunidades que tiene ese paciente de tratamiento? Ese paciente, mientras más temprano acuda a la consulta, mayor posibilidades tiene de no tener deformidad. Entonces, lo primero en el tratamiento es explicarle al paciente la enfermedad que tiene. Lo primero en el tratamiento es explicarle al paciente que deje de fumar. Es explicarle al paciente que tiene que bajar de peso. Es explicarle al paciente que tiene que cambiar sus hábitos alimenticios. O sea, un cambio de estilo de vida. Hay que cambiarle el estilo de vida al paciente para que entienda que cambiando ese estilo de vida le va a ir mejor. Después que tú logras que el paciente entienda eso, hay una serie de medicamentos que tú puedes dar, antiinflamatorios, glucocorticoides, hay inmunomoduladores. El tratamiento de elección para la artritis reumatoide son inmunomoduladores, porque como mencioné al principio, la enfermedad es autoinmune. Entonces, no son antiinflamatorios, no son esteroides. Los antiinflamatorios y esteroides son terapia puente, que tú utilizas mientras el paciente tiene las articulaciones inflamadas. Pero una vez eso se desinflame un poquito, tú tienes que dejar ese paciente inmunomodulado. Un paciente idealmente inmunomodulado, un poquito parecido a lo regular, es un paciente que no te hace crisis. ¿Cuál es el detalle? El detalle es, hay muchos inmunomoduladores que uno combina, quita, pone, lo trabaja dependiendo de los efectos adversos que van presentando y de lo que el paciente se te queje. Pero el detalle es también que los inmunomoduladores van fallando. Tú se lo colocas uno, puede ser que ese paciente dure 2 años, 3 años con un inmunomodulador perfectamente. Pero un detalle, doctor, de falla, para que los que nos están sintonizando entiendan de los inmunomoduladores. Son sustancias biológicas que se inyectan al paciente. Se toman. También en vía oral. Exacto. Ya hay diferentes tipos. En un principio, los de elección son tomados. Posteriormente son inyectados. Si eso falla, o sea, si tú agotas tu arsenal terapéutico vía oral o si hay alguna contraindicación para tú darlos, entonces vienen los inyectados. Hay inyectados, hay subcutáneos, hay muchos tratamientos disponibles que se pueden utilizar en la enfermedad y el paciente no tener nunca discapacidad.
Y un paciente con artritis puede hacer su vida normal, exacto, o sea, cuidándose, llevando un estilo de vida saludable, pero puede llevar una vida social y laboral productiva. Totalmente. Eso es una buena pregunta también. Es buena pregunta porque me la han hecho, me han preguntado en múltiples ocasiones. Y he tenido personas que me dicen, doctor, me diagnosticaron artritis reumatoide, yo voy a ir tramitando mi pensión. Doctor, para que usted me ayude a ya salir de mi pensión, porque mire, ya usted me diagnosticó artritis reumatoide. Entonces con ese paciente tú tienes que sentarte y decirle, mira, no, la función de mí en ese caso es mantenerte normal, una articulación productiva, saludable, o sea, que tú hagas tu vida completamente normal, que tú puedas trabajar, que tú puedas atender tus hijos, que tú puedas hacer tus oficios. O sea, no tener tener el diagnóstico no significa una discapacidad inmediatamente. Y tampoco va a haber una limitante en cuanto a la expectativa de vida en relación a tus pacientes, a menos que tenga complicaciones severas. Claro, porque si ese paciente lleva un tratamiento adecuado, es un paciente que tiene una esperanza de vida muy buena, muy buena. Y muchas personas dicen que bañarse con agua fría. Es un tabú. Es un tabú que hay, bañarse con agua fría, utilizar detergentes. ¿Eso qué de cierto es? Eso es un tabú, como dice mi primo. Un miticismo. Eso es un miticismo. Y a mí me lo preguntan también, me lo preguntan de forma ocasional. Y yo le digo al paciente, pero vamos a analizar las personas que viven en lugares fríos. Vamos para la gente que vive en Alaska, la gente que vive en Canadá, en Europa, cuando hace mucho frío. Ahí hay muchos pacientes con artritis reumatoide y viven su vida completamente normal, porque esto es un asunto de percepción. Si tú tienes deterioro articular, a ti te va a molestar todo. Con el frío el paciente tiene un nivel aumentado de percepción del daño articular, pero no es que el frío le ocasiona daño a nadie. Así es. Imágenes que tú mandes a realizar en esos pacientes, ¿y con qué fin? Excelente. Radiografías. En un principio, el estudio de elección son radiografías. Eso también va a depender de la clínica que tenga el paciente. Porque tú evalúas un paciente y tú lo que ves que tiene un proceso inflamatorio, tú puedes trabajar perfectamente con radiografías. Y ahí que tú vas a buscar las erosiones, deterioro del cartílago. Ahora, si tú evalúas ese paciente y por la evaluación tú piensas que el paciente tiene un daño ligamentoso, que el paciente tiene ruptura de alguna de las estructuras de las articulaciones, entonces ahí te limita la radiografía. ¿Cuál es el próximo paso en estudio? Sonografía. Pero ¿qué pasa con la sonografía? Que estamos limitados. ¿Por qué? Porque la sonografía depende demasiado de la persona que lo hace. Es muy operador dependiente. Sí, de la pericia de la pericia de quien le está haciendo. Pero un buen sonografista te reemplaza o sea, te sirve como alternativa para una resonancia. Que resulta más costosa. Entonces, como eso regularmente te falla, tú vuelas a una resonancia magnética o puedes valorar una tomografía. Exactamente. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones generales para esos pacientes que sospechan? Bueno, también el componente familiar es una parte importante. En la herencia. O sea, los pacientes que tienen familiares con artritis reumatoide o que tienen síntomas, ¿cuáles serían las recomendaciones generales? Bueno, lo primero es no esperar. Si ya tú tienes un familiar que tiene artritis, que tiene algún grado de discapacidad y tú sientes alguna de las sintomatologías de artritis, dolor, inflamación, rigidez, no te diste un golpe, se te comienza a hinchar un ojo, a inflamar sin tú hacer nada, hay que consultar. O sea, busca ayuda, ve a tu comunidad, busca un médico que te auxilie, que trate de orientarte
para que tú no llegues a un diagnóstico tardío. Si tú eres un paciente con artritis reumatoide, trata de llevar las recomendaciones médicas lo más que tú puedas, de que no te falten medicamentos, de si tienes alguna eventualidad o disconformidad articular, consultarlo con tu reumatólogo. En caso ya de que sea un caso de ortopedia, consultar con tu médico. O sea, mantener una comunicación estrecha, porque son enfermedades muy complejas. O sea, no son enfermedades fáciles, son enfermedades complejas. Es que pueden afectar muchas cosas. Entonces, un estilo de vida saludable. No tomar alcohol, no fumar, evitar las grasas. Hay que tratar de enseñarle a ese paciente que debe hacer ejercicio, dependiendo de la limitación articular que tenga. O sea, hazme 10 minutos, hazme 15 minutos de ejercicios. Nada. La natación es un ejercicio muy bueno. Baila. O sea, actividades físicas que no te generen un impacto articular. Todo eso es bueno para los pacientes con artritis. La terapia física. Exactamente. Entonces vamos a contestar preguntas de las que tenemos aquí también en el tuyo, Francis. Que todo uno ha votado por allá. No, para que él está muy lejos y yo no tengo esa capacidad visual para ver hasta allá. Vamos a empezar con aquí, con el cercano. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué preguntas hay por aquí. Hay muchas, tiene muchos seguidores, ¿verdad? No, unos cuantos. Sí. Ay, mi madre. Entonces hay que hacerlo con más frecuencia. Vamos a hacer un live, sí. Bueno, vamos a tener que elegir. Sí, vamos a ir unas cuantas, pero también de aquí. Pero ¿cuál es mi doctor? No lo conozco. Me dice una de mis pacientes, pero ¿cuál es mi doctor? No lo conozco. Ah, está hermoso hoy. Y todas las vamos a ver. Mascarillas, sombrero y demás. Y demás. Sí, en el consultorio no te dicen, pero usted es el reumatólogo. Yo sí. Sí, ese mismo. No, y ahora está uno que realmente no se familiariza con el paciente porque no le ve el rostro. No le ve el Sí, rostro. básicamente si uno conoce a una Eso es persona por ahora. el asunto de la mascarilla. Yo lo que le pregunto es para la cita posterior, que si la había visto, porque no yo tengo... Sí, a mí eso me pasa. Mira aquí uno. Aquí dice, tengo 41 y me molesta mucho las rodillas. ¿Cree que usted que debo realizar una cita médica con usted? Claro, hay que chequearse. Lo más importante en medicina es la prevención. Lo más importante es la prevención, pero hay que entender, te molesta mucho la rodilla porque tú te diste un golpe, tú corriste, tú levantaste algo pesado, o sea, hay un trauma. Si hay un trauma, el especialista ideal es el ortopeda. O sea, si hay un trauma, hay que sospechar que ahí hay un daño estructural de la rodilla. Si tú no te diste un golpe, si tú no levantaste nada y te está molestando esa rodilla, pues ve a un reumatólogo y recibe una evaluación médica. Sí, debes de acercarte a la consulta. Exacto. Para evaluarte, porque hay múltiples causas y factores de estructuras internas que se encuentran en la rodilla que pueden producir dolor. Una plica sinovial, un desgaste articular, una condromalacia, un desgaste del menisco. O sea, hay múltiples causas. Entonces, para uno poder buscar la causa es con el examen físico, con la historia clínica, y ahí uno deduce que podría estar dándote ese tipo de molestia. Entonces déjame ver de los televidentes allá, si hay alguna pregunta. Está muy difícil sin... Cuando me refiere a afección de la piel, ¿cómo saber si debo acudir a un reumatólogo? ¿Con cuáles afecciones, más o menos, yo trato de interpretar? ¿Cuáles afectaciones a nivel de la piel, si eso es lo que quiere preguntar, nos podrían hacer sospechar de una enfermedad reumatológica? Las complicaciones más frecuentes
en artritis reumatoide, dentro de del grueso de la enfermedad, son las vasculitis. Son lesiones sutiles, pintitas rojas, que tú te puedes encontrar en las manos sin darte golpe, o el tronco, sin darte golpe. Excelente. Esas son las principales manifestaciones clínicas en la piel que tú puedes ver en un paciente con artritis reumatoide. Luego está lo del ojo. La artritis reumatoide no es una enfermedad que de piel sea muy manifiesta. Okay. ¿Qué preguntaban ellas? No, nosotros no solamente nos han saludado por aquella vez. Parece que han entendido todo y que han asimilado el tema muy bien. Un saludo para todos. Exactamente. Vamos a guardar este live, ¿verdad? Para que esté disponible. Sí, vamos a guardarlo. Sí, vamos a subirlo, a compartirlo en las redes. Vamos a continuar haciendo colaboraciones. Sí, exactamente, porque ha sido muy interactivo e interesante la conversación. Una última pregunta. ¿Qué por ciento de tus pacientes con artritis reumatoide se van hacia el plan quirúrgico, sinovectomía o artroplastía articular? Eso es como un poquito relativo. Realmente es la minoría, pero depende. O sea, de la cantidad absoluta de pacientes que uno trata, es la minoría el paciente que llega a una discapacidad crónica. Pero hay un porcentaje importante, porque incluso 1, 2, 3, 4, 5 pacientes, padres de familia, que significan el sustento, es un número importante. Hay pacientes que llegan entonces con discapacidades crónicas, con deterioro articular, que realmente es la minoría, pero eso es sumamente importante, porque ya tienen una discapacidad. Entonces, eso es como un aproximadamente de un 3%, yo diría. Excelente. Quería saber ese dato. Sí. Bueno, vamos a continuar con la pregunta. Vamos a ver, ¿qué otra pregunta hay? ¿A qué se atribuye la deformidad de las manos? Es que dice, ¿verdad? Sí, no te... Bueno, la deformidad de las manos se atribuye al proceso inflamatorio persistente en las articulaciones pequeñas. Esto con el tiempo lo que hace es que la deforma en diferentes direcciones. Hay diferentes tipos de afección que un paciente con artritis puede hacer, pero esa es la inflamación persistente de las manos que la deforma. Ok, excelente. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos dejar esta transmisión. Ha sido un excelente conversatorio con el doctor Edrar Rodríguez, reumatólogo, internista, y que vamos a repetir nuevamente dónde está su consulta, su número de teléfono, para que los pacientes que sean sanjuaneros y quieran ir donde su doctor sanjuanero, allá a Santo Domingo, en lo que él se decide a venir aquí a San Juan, lo puedan contactar. Yo estoy a la orden en la Clínica Gómez Patiño, consultorio número 19. Eso está en el primer nivel, y nuestros teléfonos de consulta son el 809-860-0090 y el 809-692-0111. Pueden escribir por WhatsApp también y tomar sus citas. Estamos de lunes a viernes en la consulta. A la orden. Pues gracias, Edrar.